Buenas noches, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. En el versículo número 1 hasta el verso número 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos y poder pasar un momento, Señor, en comunión con nuestros hermanos y en comunión contigo. Ayúdanos a poder recibir tu palabra y entenderla, Señor, y poner por obra lo que usted quiere enseñarnos en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos, por favor. Esta noche vamos a desarrollar el tema soportándonos unos a otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Le decepciona ver que en su hogar o en la iglesia que congregamos haya personas con defectos que le irritan o que le molestan? Los versos que hemos leído nos hablan de soportar, Amén. ¿verdad? Con paciencia, dice, los unos a los otros, pero dice en amor. Gloria a Dios. Otras traducciones de la Biblia, esta palabra soportar, usan como la palabra tolerar. La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces, hermanos, podremos comenzar a amarnos unos a otros y soportarnos en amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué cosa es o qué cosa significa soportar? Soportar, hermanos, según el diccionario, es tener encima una persona, una cosa o un peso o algo que pesa, de manera que no se caiga o se tambalee. En otras palabras, es sufrir, es sostener, es padecer, es sobrellevar, es servir de apoyo y sostener a nuestros hermanos. Recuerde que el amor dice, todo lo soporta. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Cuántos somos aquí del pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahora, somos un pueblo espiritual, ¿verdad? Porque en lo natural pertenecemos, por ejemplo, a un barrio, pertenecemos a un distrito, a una ciudad o a un país. Pero venimos de diferentes lugares y nos reunimos aquí porque todos hemos conocido el amor de Dios. Gloria a Dios. Dios se ha revelado a nuestras vidas, ¿verdad? A nuestros corazones. Nosotros sabemos que Dios existe, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esto no es una imaginación o producto de un cuento de fantasía sobre la existencia de Dios. Dios es real y se ha hecho real en nuestros corazones, porque nosotros tenemos su presencia dentro de nosotros. Así que nadie nos puede engañar ni tampoco
calificar como engañados, ¿verdad? Como ignorantes, ¿no? Que nos están engañando. No, porque usted y yo sabemos que la razón de reunirnos como pueblo de Dios es que sabemos que nos vamos a encontrar entre hermanos, pero sobre todo vamos a reunirnos en la presencia de Dios. Amén. Entonces somos un pueblo conformado de diferentes lugares. Por ejemplo, si hacemos un evento nacional, a la iglesia vamos a tener la participación o la asistencia de nuestros hermanos que vienen de Bagua, porque allá tenemos una obra en el Amazonas. Gloria a Dios. Hay varios hermanos nuestros, de repente usted no los conoce ni ellos a ustedes, aunque algunos sí ya los hemos conocido porque hemos viajado o ellos han venido aquí. Hay hermanos, por ejemplo, que vienen de Coyique a los cultos centrales. Si hacemos un evento, van a venir de Coyique, van a venir de Villa El Salvador, van a venir también nuestros hermanos de Chincha. Siempre han venido nuestros hermanos de Chincha, son bien recibidos aquí, como cuando nosotros vamos allá también. Mire, nosotros nunca imaginamos conocer hermanos de Chincha, ni de Bagua, ni de Coyique, ni de Villa El Salvador, ni del Rima, ni aquí del Agustino. Pero Dios nos ha juntado, Dios nos ha unido como un pueblo suyo. Ahora, hermanos, dentro de ese pueblo hay muchas diferencias. Para empezar, nuestras caras, ¿verdad? Somos diferentes. Pero bueno, eso es algo secundario. Pero me refiero a que hay diferencias, por ejemplo, en nuestro contexto familiar en el cual hemos crecido algunos de nosotros. Algunos han crecido sin papá o sin mamá o sin padres, con los tíos. Otros han crecido con papá y mamá, gracias a Dios, ¿verdad? Otros han tenido la bendición de que sus padres les han hecho estudiar hasta una carrera, una profesión. Otros de repente no tuvieron esa oportunidad, solamente estudiaron primaria. Otros tal vez ni estudiaron nada y no saben leer ni saben escribir. Pero eso no fue una limitación para Dios para hacernos parte de su pueblo. Dios nos recibe en la condición que hemos vivido, que hemos crecido. Muy aparte, cada uno trae un pasado oscuro en su vida. Una vida pecaminosa, apartada de Dios, ¿verdad? Venimos así a ser parte de la iglesia del Señor y así Dios nos recibe. Nos perdonó, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos dio su espíritu, aleluya, nos guarda, nos protege, gloria al Señor. Él va guiando nuestro caminar, aunque no lo vemos, pero Él nos está siempre guardando porque somos su pueblo, hermano. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora imagínense si hacemos un evento internacional, donde vengan nuestros hermanos de Estados Unidos, que también tenemos hermanos allá en Estados Unidos. Y vienen nuestros hermanos de Bolivia también, de repente ya han venido nuestros hermanos también de Bolivia. Y de otros países, hay muchas iglesias que pertenecen a este ministerio, que están en El Salvador, que están en México, en muchos países. No somos los únicos, hermanos. Pero cuando nos reunamos en un evento, todos conformamos, hermanos, el pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, habiendo tantas diferencias ¿verdad? De nuestro crecimiento en familia, nuestro grado intelectual, social, económico, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que aprender y tenemos que aceptar que aunque somos parte del pueblo de Dios, ninguno todavía ha alcanzado la perfección. O alguien alcanzó, sino para que ya... No. El día que el Señor venga y transforme nuestro cuerpo, ahí alcanzaremos la perfección total. Mientras tanto que estamos dentro de la iglesia en esta tierra, estamos siendo perfeccionados. Amén, hermanos. Estamos siendo perfeccionados. Diga conmigo, estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando
de un crecimiento espiritual, de una madurez espiritual, a una estatura, como dice Pablo, conforme a la medida del Hijo de Dios. No habla de una estatura física, sino de una estatura espiritual en nuestro interior, que va creciendo a la medida que nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su espíritu. Él nos va cambiando, nos va transformando, nos va perfeccionando. No somos los mismos, los que hemos empezado el camino del Señor. De repente yo tengo ya casi 27 años, hermano, y yo no soy el mismo del principio. Hay muchas cosas que Dios ha quitado de mí y ha puesto de Él en mí. Y sé que también lo va a hacer y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Pero en ese proceso tenemos que darnos cuenta que ninguno de nosotros, hermano, es perfecto. Amén. Todos estamos siendo tratados. Por eso Pablo dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Solo se perfecciona lo imperfecto. Y usted y yo somos imperfectos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, venir a la casa de Dios, escuchar, ser instruido, ser enseñado, porque aquí aprendemos la palabra de Dios y aquí la palabra de Dios se va en nuestro corazón y va obrando, va trabajando de manera que poco a poco vamos creciendo y nos vamos perfeccionando. Amén. Gloria al Señor. Si por ejemplo usted vino a los pies de Cristo con un léxico horrible, donde usted de repente hablaba usted lisuras, maldecía, insultaba, participaba en chistes sucios, con doble sentido, usted ya no es así ahora. Usted ahora, su palabra o lo que sale de su boca son palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que animen. Ya no insultan, ya no ponen apodo, ya no participamos en chistes sucios, ya no maldecimos, sino bendecimos. Porque hemos aprendido por la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Eso lo ignorábamos antes, pero al venir a los pies del Señor y oír su palabra y aprender, entonces hemos aprendido a dejar eso y entonces estamos aprendiendo a hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque algunos todavía de repente por ahí se les escapa. Pero Dios no te va a dejar tranquilo hasta que eso muera en ti. Y tú también colabores para que Dios pueda transformarte, santificarte. Otra área, por ejemplo, nuestro carácter. Algunos veníamos del mundo con un carácter explosivo, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? Que estaba listo para sacar el cuchillo para cortarle la oreja a un hombre, ¿verdad? Y le cortó la oreja porque Pedro era así, violento, impetuoso, un carácter muy explosivo. Pero gloria al Señor, en ese caminar con Cristo, los 3 años, hermano, Pedro experimentó una transformación, fue perfeccionado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le digo eso porque, hermano, uno para que usted no se sienta condenado por el nivel espiritual que usted tiene. Porque a veces podemos sentirnos frustrados, porque a veces queremos ser perfeccionistas, o somos perfeccionistas. Queremos que todo sea perfecto, que el culto sea perfecto, que los hermanos caminen en un camino de perfección. Y si hay eso en nosotros, vamos a terminar desanimados, frustrados, cansados, porque lamentablemente mientras que estamos en este cuerpo, Pablo dice, ¿verdad? Mientras que estamos en este cuerpo, dice, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Por más que quiera hacer el bien, no logro hacerlo, porque el mal todavía mora en mí, dice Pablo, ¿verdad? El bien que quiero, eso no lo hago, no puedo hacerlo, porque en esta carne todavía está el mal, está el pecado. Y es nuestra responsabilidad someternos todos los días a Dios para que la carne no venza, sino el Espíritu de Dios sea el Señor de nuestro ser. Entonces, nunca debemos sentirnos condenados a tal punto de desanimarnos, decirle yo
yo no creo que sirva para ser cristiano, ya no creo que Dios sea mi padre, tal vez yo ya soy un hijo, como dicen, un bastardo. No, sino que tienes que entender, si has pecado en alguna área en tu vida, tú tienes que reconocer tu pecado, tienes que humillarte, tienes que arrepentirte, tienes que confesarle y pedirle ayuda a Dios, pedirle gracia a Dios, favor a Dios, para que te ayude a vencer ese pecado. Solo así podemos vencer. Porque a veces Dios permite que nosotros podamos, hermano, caer en ciertas cosas para darnos cuenta, para humillarnos a veces y para darnos cuenta, hermano, que necesitamos siempre depender de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. O a veces queremos ser perfeccionistas con otros. Es por eso que andamos mirando, criticando, tal vez fijándonos en los defectos de otros. Pero, hermano, si usted tiene esa actitud de perfeccionista, pídale a Dios que cambie su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque así Dios lo aceptó a usted así y hasta ahora lo soporta. Y hasta las canas Dios te va a soportar. O sea, hasta que seas anciano, Dios te va a soportar. ¿Y quién es usted y quién soy yo para no soportar a nuestros hermanos? Te le digo esto, o la palabra de Dios nos enseña que tenemos que entender que somos un pueblo que está siendo perfeccionado. Claro, eso no debe ser usado como una excusa para decir, bueno, estoy en un proceso de perfección, por eso, bueno, el único perfecto es Dios y puedo pecar. No, hermano. Me dejo comprender, ¿verdad? ¿Sí? Pues no podemos abandonarlo y decir, no, pues, bueno, Dios está obrando en mí, Dios me cambiará. No, somos responsables también nosotros, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la enseñanza esta noche es que debemos aprender a soportarnos unos a otros. Porque somos diferentes. Vamos a ver en nuestros hermanos debilidades espirituales, flaquezas espirituales, inmadurez espiritual. Aunque usted puede ver una persona adulta de 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero espiritualmente está todavía en un proceso de crecimiento, de madurez. Y cuando el creyente todavía es niño en Cristo, como dice Pablo a los Corintios, todavía hay celos, todavía hay contienda, todavía hay disensión. Son como niños. Y todos vamos a pasar esa fase. Como en lo natural, ¿verdad? Nadie nace de 30 a 40 años, ¿verdad? ¿O sí? Todos nacemos como una criatura que va a crecer, va a desarrollarse. Y a la medida que vamos creciendo, nuestra mente también va desarrollándose, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestro cuerpo también se va desarrollando. En lo espiritual sucede lo mismo. Vamos a empezar como niños, pero hay un momento en que tenemos que llegar a la madurez, a la adultez espiritual. Ya no andaremos en celos, en contiendas, en disensiones, pero en ese proceso tenemos que aprender a soportarnos las debilidades unos a otros. Cuando gloria al Señor. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay tres cosas antes de hablar de soportándonos. La humildad. Con humildad. Diga conmigo, humildad. Para que podamos entender un poquito qué es la humildad, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el verso número 3. Amén. Al verso número 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada. Diga conmigo, gracia que me es dada. ¿Qué está haciendo Pablo? Está reconociendo que él ha recibido un favor, una gracia sobre su vida. Ahora dice él, a cada cual, presta atención, a cada cual que está entre vosotros, o sea, cada uno de nosotros, que no tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Gloria a Dios. O sea, cuando habla de humildad, es importante entender esto. La humildad, para poder soportarnos, es que debemos de cuidar que en nuestra mente nosotros no vayamos a pensar, hermanos, como dice aquí, que tengamos más alto concepto de nosotros mismos. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de ti, de usted? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de usted mismo? Si usted tiene un concepto elevado, es decir, si usted se cree ya el más santo, el más espiritual, el perfecto, el que nunca va a fallar, el que ya es está capacitado para juzgar a todos, usted está mal, necesita humillarse. Amén. Y quienes mayormente andan así, o pensando, son personas que andan buscándole el defecto a todos. Amén. Y son los primeros en hablar, en señalar, en acusar, y decirle, ¿por qué esta hermana es así? Y todavía habla en lenguas, dice. Y todavía está profetizando. Y mira, ¿qué es lo que ha hecho? No, no debemos pensar. ¿Por qué hablamos así? Porque pensamos nosotros que somos más espirituales que los demás. Recuerden que los corintios tenían todos los dones. Amén. ¿Sí? ¿Usted ha leído Corintios? Tenían todos los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, eran niños espirituales. Y Pablo no lo desechó. Pablo le dice, ustedes necesitan crecer. Miren, el hecho que tenga dones espirituales y profetice, hable en lengua, tenga visiones, tenga revelación, no quiere decir que ya es perfecto, que ya alcanzó la madurez. Puede profetizar siendo un niño espiritual, o como puede profetizar o hablar en lengua siendo también una persona ya adulta espiritualmente. Pero nadie tiene que tener en su mente ese pensamiento de creer que más que los demás. Cuando hay eso es porque hay orgullo y falta de humildad. Por eso Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. Tienes que tener cordura, prudencia al pensar. Alabado sea el Señor. Cuida tu pensamiento. Amén, hermanos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos Dios le ha dado una medida de fe. Diga conmigo, tengo una medida de fe. Ahora dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo está diciendo, mire, todos tenemos, dice, de la manera que en un cuerpo, hablando del cuerpo humano, está usando una psicología, tenemos muchos miembros, ¿verdad? Tenemos muchos miembros en el cuerpo. Pero sin embargo dice, pero no todos, dice, los miembros tienen la misma función. Amén, hermano. Amén. O sea, está diciendo, mire, así como el cuerpo humano está conformado de muchos miembros, ojos, nariz, oídos, boca, manos, dedos, uñas, pies, etcétera, pero no todos tienen la misma función, cada uno tiene una función. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, cada uno tiene una diferente función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos pueden funcionar según el don que Dios le ha dado, ¿no? En profecía, en hablar en lenguas, en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, en el don de fe, don de milagros, etcétera. Pero el hecho que alguien, por ejemplo, ore por un enfermo en el don de milagros o sanidad, se sane, no quiere decir que sea más que el otro. Simplemente es una función. El otro que habla en lengua, el otro que profetiza, no quiere decir que es más espiritual que todos, que ya es perfecto. No,
somos miembros los unos del otro. Entonces, simplemente estás cumpliendo tu función dentro del cuerpo. Amén. Ahora, es una historia o una, digamos, una fábula que una vez todos los miembros del cuerpo, excepto la boca, se reunieron para hablar contra la boca. Se reunieron en una asamblea aparte. La boca no sabía nada, ¿no? Los ojos, los oídos, las manos se reunieron. Todo. No limitaron a la boca. ¿Por qué no limitaron? Porque ellos dijeron, estamos hartos, cansados de esa boca. Porque es la única que disfruta de la comida. Ella es la única que le meten, y es la que disfruta el paladar y disfruta el rico, que es rico. Y nosotros no podemos disfrutar esa comida. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos cansados, ¿sabes qué? Ya, estamos hartos, ya no. Hay que decirle que ya no la queremos y que ya no lo vamos a considerar. Entonces todos le dejaron de hablar a la boca. Y la boca dijo, bueno, entonces no quieren que sea parte de ustedes, entonces ya no comeré. Así que la boca se cerró. Se cerró la boca. Y entonces el cuerpo comenzó a debilitarse, porque si no entra la comida, el cuerpo se debilita. Amén. De repente los ojos decían, ya no estoy viendo bien, no sé qué me pasa. ¿Ah? Los pies decían, no tengo fuerza para caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Simplemente porque si no recibe el alimento, que es por la boca, la función de la boca es recibir la comida, masticarla, digerirla, ¿verdad? Amén. Entonces todos los miembros se dejan de nutrir Amén. y se debilitan. Amén. Entonces tuvieron que pedirle perdón. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Todos nos necesitamos, hermano. Nadie puede decir, no, este hermano no, esta hermana no, que se vaya, hay que sacarle. No, hermano. Aún los miembros menos significantes dice, son más necesarios, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero lo que es que tenemos que aprender a soportarnos con humildad. La humildad es importante, hermanos. Gloria a Dios. Amén. La humildad es no pensar más que los demás, Amén. no creernos que somos más. Y dice también con mansedumbre, diga conmigo mansedumbre, Mansedumbre. ¿no? La mansedumbre, hermano, es esa docilidad o esa suavidad de una persona en su carácter, que fácilmente tú por ejemplo, le das un consejo, te reciben el consejo y obedecen el consejo. Se dejan enseñar, se dejan guiar, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Se requiere esto para poder soportarnos, la humildad y la mansedumbre. Porque si tú no eres humilde, no eres manso, entonces vas a tener problemas con los demás. Porque el orgulloso, hermano, no hace caso al consejo. El orgulloso no hace caso a los demás. El que es superior quiere tener la razón y quiere imponer su pensamiento. El que no es manso es tosco, es rebelde, es obstinado. No, yo pienso así, así debe ser. No se deja enseñar. Y eso crea problemas dentro de la iglesia de Cristo. Y la paciencia es saber soportar las situaciones, las diferentes cosas que puedan venir sin quejarnos, sin murmurar, sin, hermano, querer volver atrás. Cuando dice gloria al Señor. Por eso dice ahí Pablo, ¿no? En Efesios que hemos leído, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mateo capítulo 7, vamos a buscar Mateo rápidamente, Mateo capítulo 7, versículo número 3. Dice Mateo capítulo 7, versículo 3. Es una pregunta que el Señor hace. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una pregunta muy fuerte a los fariseos que estaban siempre juzgando a los demás. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esa paja representa los defectos, los errores, los pecados, las debilidades de tu hermano.
Y dice, ¿por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Quiere decir que la viga es algo más grande que una paja. Amén. La paja no pesa, la viga pesa. Imagínate, tú tienes una vigaza en el ojo y estás mirando la paja en el ojo de tu hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo dice amén, hermano? Por eso el verso número 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sácate esa vigaza que tienes, ese tronco que tienes ahí. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Tronco de que te gusta murmurar, mirar, así. Saca eso primero y luego vas a estar apto para ayudar a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dicen gloria al nombre de Jesús, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, la palabra de Dios es confrontacional, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora que nosotros, hermanos, nos veamos de repente algún defecto, alguna debilidad en algún hermano. En Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6 dice en el verso número 1, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Mire lo que dice, voy a leerlo de nuevo, escuchen. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si fuere sorprendido, no es que tú le estás buscando la falta, si fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois carnales, así dice, ¿verdad? Amén, ¿cómo que amén? Vosotros que sois espirituales, ¿qué cosa hagan con ese hermano? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Si yo veo un hermano que está en una falta, ¿qué voy a hacer? Voy a contarle a todo el mundo. Voy a compartir en el WhatsApp. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a criticarlo, vamos a hacerle quedar mal con todo. No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restaurar. Diga conmigo, restaurar. La palabra restaurar es volver a su estado inicial, hacer que vuelva otra vez al camino, vuelva otra vez al Señor, se reconcilie y no se aparte. Escuche, hermano, eso debemos tenerlo siempre presente. Si vemos a un hermano con una falta, si usted no es espiritual, porque el espiritual va a ir con un espíritu de mansedumbre. ¿Aló? No va a ir con un espíritu de juez. Vengo a exhortarte en el nombre del Señor. El Señor me ha mandado a exhortarte. No, hermano, ¿qué es eso de mansedumbre? Lo correcto es, hermano o hermana, quisiera conversar con usted. Para eso usted ya ha orado. Porque un espiritual ora siempre antes. Hermanos o hermana, estoy muy preocupado por usted. Siento una carga en mi corazón. No quiero herirle, no quiero ofenderle lo que le voy a decir. Quiero ayudarle, hermanita. Y esto es algo, ¿no? Es algo muy reservado entre usted y yo, esta conversación. Hermana, vi esa actitud en usted. Hermana, su forma de vestir, hermanita, creo que no está de acuerdo a la palabra, o su actitud frente a esa situación, hermana, o sus palabras, hermanita, no están bien. Creo que usted ofendió al hermano o a la hermana. Le digo eso con amor, hermanita, porque quiero ayudarle, gloria al Señor. Y si usted va con esa actitud espiritual, usted es un hombre o una mujer espiritual, usted va a hacer que la persona reflexione
que la persona recapacite. El mismo Espíritu Santo le va a poner palabra a usted. Entonces la hermana o el hermano dice, sí, hermanito, tiene razón, voy a cambiar, voy a corregir eso, hermana. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces, hermano, permíteme orar por usted. Entonces te ora por ese hermano, por esa hermana, gloria a Dios. Y te ora. Entonces, hermano, eso va a ayudar. Por eso dice, ustedes que son espirituales. Porque un carnal va a ir a juzgar, a condenar, a gritar, a llamar la atención, a humillar. Y esa persona nunca más va a querer saber nada del Señor. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Amén. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuándo dan gloria al nombre de Jesús? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Para poder soportar a otros, también tenemos que perdonar. Amén, hermanos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Ah? ¿Tienes una queja contra otro? Pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que soportar, tienes que perdonar. Gloria al Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús? Gloria a Dios. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que aprender, la palabra nos está enseñando, tenemos que aprender a convivir como hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos que dejar ¿qué cosa? La ira, el enojo, la malicia. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Afecta o no afecta un arranque de ira? Que afecta a ti y afecta a quien te escuche. Afecta al Espíritu Santo porque contristamos al Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entrañable misericordia. Tener misericordia de los demás. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora le pregunto, hermanos, ¿quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno en contra del otro? Nadie. El hermano que logra dominar, o el que tiene la razón, o Satanás. Satanás. Ahora, ¿quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportarse el uno al otro? ¿Quién gana? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuándo dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, hermanos. Un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, mira, se da cuenta que el que va a ser honrado, el que va a ser glorificado será nuestro Señor Jesucristo. Porque ve que sus hijos viven de acuerdo a lo que enseña su palabra, hermano. Amén, gloria a Dios. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. ¿Ah? Que yo sea un soporte para mi hermano. No que de repente vea una debilidad, en vez de soportarlo, lo echo a un lado con mi murmuración, con mi crítica, con mi queja, juzgando, etcétera. No, hermano. Romanos 15, verso 1 y 2 vamos a leer para ir terminando. Romanos capítulo 15, versículo número 1 y 2. Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice,
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que, dice, soportar los fuertes, los que ya se creen fuertes, los sienten que son fuertes en el Señor, ¿verdad? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Va a haber hermanos que van a ser débiles en la fe, pero los que somos fuertes, los que ya hemos alcanzado cierta madurez espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, hermanos, ¿no?, soportar las flaquezas de los débiles. Soportar si usted ve un error, un defecto, un pecado, una imprudencia, usted tiene que soportar eso en amor. Alabado sea el nombre del Señor. Lo contrario a soportar es irritarnos, molestarnos, enojarnos con esa persona. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Cuándo va a cambiar? No. Usted ore, usted diga a Dios: Señor, ayúdame a tener misericordia, a tener paciencia. Voy a orar por mi hermano, voy a orar por mi hermana. Me falta perfeccionarse en esa área, le falta crecer en esa área. Gloria a Dios. Señor, pero te ruego por mi hermana, ayúdale, gloria al Señor. O acercarnos y hablar con espíritu de mansedumbre, y así de esa manera nos ayudamos también los unos a los otros. Lo importante es que tenemos que aprender a convivir como hermanos, en un ambiente de amor, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, soportándonos unos a otros. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. En este tiempo que tengo yo como pastor, me ha tocado vivir muchas cosas, hermano. Me ha tocado escuchar muchas cosas también de hermanos que han caído en pecados fuertes. Y he llorado con ellos. Cuando se han arrepentido, he llorado, porque, hermano, uno tiene que sentir lo que una persona siente cuando peca a Dios y es sincero su arrepentimiento. Solo el que reconoce que Dios un día le perdonó sus pecados, cuando vea o escuche el pecado de otro su hermano, no va a juzgar ni condenar, sino va a sentir lo que Dios sintió por usted, que es compasión, que es amor, que es misericordia. Y entonces, hermano, no te preocupes, vamos a orar, pídele perdón a Dios, Dios te perdona. Si eres sincero, arrepiéntete, hermanito, Dios te va a perdonar y te va a limpiar con su sangre preciosa. Y Dios te va a restaurar, hermano. No decirle: ¿ves? Eso te pasa por no orar. Eso te pasa porque estás carnal. Eso te pasa porque no vienes al culto. No, hermano. Es una actitud diferente, hermano. Tenemos que aprender a soportar. Ni tampoco a veces, hermano, a veces cuando de repente algún hermano o confiesa sus pecados, o no mirarlo así de una manera como que este es un impuro, ¿entiendes? Y alejarme, qué barbaridad. No, hermano. Ese es como hacía la gente en el tiempo de Jesús cuando veían los leprosos, hermano. Y se corrían. No era leproso, y lo tiraban hasta piedras para que se alejen, porque le tenían asco, hermano. Pero ¿qué hizo Jesús, hermano? Él los tocaba a los leprosos. Los tocaba a los leprosos. Se acercaba a ellos. Pero los religiosos no. Y a veces pasa eso, hermano. Cuando tenemos una actitud de fariseo, de legalista, de perfeccionista, no estamos dispuestos a soportar. Y entonces, cuando vemos alguna falla o un pecado, nos asombramos y nos hacemos a un lado, nos queremos apartar, cuando lo correcto es que acercarnos, ayudarle, animarle, decir: hermano, Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar, voy a orar por ti, hermanito. Estoy seguro que el Señor te va a sacar de ahí, te va a levantar, hermano. Vamos a ver que Dios te va a renovar otra vez. Y entonces sirves de bendición, de ayuda, y sabes soportar, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Acuérdese cuando el hijo pródigo regresó, ¿verdad? Olía a cerdos, porque estaba trabajando con cerdos. Su ropa estaba sucia, desgastada.
en un aspecto tal vez que usted no se puede imaginar, pero ¿qué hizo el padre? El padre corrió y lo abrazó. No se tapó la nariz, hermano, ni le dijo, no, un momento, espérate, primero báñate, pon la ropa y luego viene y nos abrazamos. No, el padre fue, corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos Dios nos ha recibido así a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados? ¿Y por qué no podemos soportar a nuestros hermanos sus debilidades? Tenemos que aprender a tener misericordia y tenemos que aprender hermanos, a convivir como hermanos, vernos como hermanos. Amén. Gloria al Señor. No somos, mire, la palabra de Dios ni siquiera nos llama que somos primos, somos vecinos, no, somos hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios esta noche nos enseña que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Porque si Cristo lo recibió y si Cristo nos soporta, ¿cuántos de aquí, hermanos, nunca fallamos? Levante su mano quien nunca falla. Gloria a Jesús. ¿Cuántos aquí fallamos siempre? Gloria a Dios. Y así Dios te soporta, me soporta. ¿Y quiénes somos nosotros para no soportar a nuestros hermanos? Amén. Así que, hermanos, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude esta noche a no olvidarnos, hermano, que otro de los principios para poder aprender a vivir como pueblo de Dios, como hermanos, y no afectar la unidad de la iglesia, es que tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Amén. No importa si el hermano es de provincia, la hermana es de provincia, no importa cómo venga vestido. Cuando una persona es nueva y está integrándose a la iglesia, su forma de vestir, poco a poco el Señor irá tratando con esa persona. Va a ir creciendo, hermano, su manera de hablar, o a veces un compartir que tenemos su manera o su forma de comer, de repente no te agrada. Como cuenta una pareja de esposo, o la esposa cuenta que cuando se casó, ¿no?, con su esposo y empezaron a vivir juntos, dice que el esposo tenía la manía o el hábito de comer con la boca abierta. O sea, cuando comía sonaba así. ¿Me entiende? Pero ya divorciarse de esa altura no podía, estaba casi. Pero le incomodaba eso. Le fastidiaba eso. ¿Me entiende? Pero como ya se casó, tiene que aprender a amarlo y a aceptarlo tal como es. Y si de repente en un momento hablarle con mucho cariño, con mucho amor, y dice que amor, de repente no me gusta la forma como come, no se vaya a meter una mosquita a la hora que está comiendo. Una forma sabia, ¿no? No sé si me deja entender. Cuando da gloria al Señor. Lo dice, oye, ¿sabes qué? Has comido como chancho, ¿no? Esa es una manera tosca y brusca. Y podemos dañar una relación por esa expresión. O recuerdo cuando me casé con mi esposa, ¿no? Mi esposa no sabía hacer el arroz. Sí, no sabía hacer el arroz. Pero ahora ya sabe, porque cocina muy rico. Pero ella no sabía hacer el arroz, pues entonces, o usted sí sabía de repente hacer otra cosa, de repente no sabía también. Y entonces, no te preocupes, cariño, yo lo voy a hacer, te voy a enseñar. Y yo hice el arroz. Yo le dije, oye, ¿cómo no te ha enseñado tu mamá a cocinar? ¿Qué? ¿Ya para eso te has casado? Yo pensé que sabías. No, me dejo entender. Todo tiene que ver con relaciones, la forma como uno trata y cómo habla, hermano. Porque pareciera insignificante una forma de expresar, pero puede herir, puede lastimar. Esa era una debilidad de este hermano que se casó, ¿no? Y de mi esposa, que de repente una debilidad no sabía hacer el arroz. Pero entonces yo no voy a ponerme en un lugar de ¿qué? A murmurar, a criticarle a ella, sino enseñarle. Y entonces aprendió, me dejo entender, hermano. Entonces, así se aprende a convivir. Cuando uno se casa, hermano, son dos mundos diferentes. Y el primer año es un poco difícil, hermano. Yo era un mamitis, hermano. Yo era un mamitis y mi esposa me ha soportado, hermano. Lloraba, ella me cuenta, a veces me cuenta que lloraba, dice, a solas, porque yo era todo, vamos a mi mamá a fin de semana.
En vez de llevarla siquiera por otro lugar, vamos a mi mamá. Oye, que voy a mi mamitis, hermano. Esa era mi debilidad, pero ella me soportó. Hasta ahora me soporta tantas cosas. Como yo también le soporto a ella. Es así, hermano. Pero no hace al menor defecto. ¿Sabe qué? ¿Para qué me habré casado contigo? Me equivoqué. ¿Por qué te cruzaste en el camino? Seguro estaba de sueño ese momento. No puede usted hacer decir eso. Disculpe la broma, hermano, pero a veces pasa. A veces sucede. ¿Por qué me casé contigo? Hasta ahora no me explico por qué me casé contigo. Señor Jesús, aleluya. ¿Qué hacer, hermano? Es que no somos seres perfectos, hermano. Justamente necesitamos del Señor para que nos perfeccione. Y podemos ir creciendo. Y entonces también eso afecta en nuestra relación, en nuestro matrimonio, hermano. Y en nuestra familia espiritual, que es la iglesia del Señor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje que usted se va a llevar esta noche? Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, hermano. No decía, ay, ya, pastor, ha enseñado que hay que soportar. Todo porque enseñó te voy a soportar. No, tampoco, sino en amor, hermano. El fundamento es el amor. Gloria al Señor. Entonces podemos soportar, hermano. Mire, hermano, le voy a decir, a veces me ha tocado abrazar a algunos hermanos que no se han echado desodorante, hermano. Parece broma. Y me han abrazado fuerte, hermano. Y yo los he abrazado, he sentido su olor, hermano. Disculpe la expresión. ¿Entiendes? Pero nunca en mi mente he dicho, hermano, qué desasiado es. He sabido entenderlo, tal vez no tenía dinero para comprarse un desodorante, tal vez no tiene. Claro, parece muy exagerado, pero tal vez es así. Usted no conoce la realidad de esa persona. Amén. Pero con olor o sin olor es mi hermano y lo voy a abrazar y lo voy a amar y voy a orar para que Dios lo bendiga y se pueda comprar un desodorante. Pero lo voy a soportar, hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, yo no sabía, yo era un hombre, digamos así, racista, hermano. Porque me acuerdo que, ya esto es para terminar, me costaba abrazar a una hermana que era de la sierra. No aquí, en otro lugar, porque yo estaba aquí en Quintero, ¿no? No, aquí hace muchos años le estoy diciendo. Pero, hermano, me costaba abrazar a esta hermana. Había el corazón, eso tenía que ser cambiado, pues, ¿no? Y Dios trata justamente eso. Y un momento en el saludo, el Señor me hace saludarle, pero lo saludé con cierto rechazo, porque en mi corazón es un rechazo. Pero hasta que yo entendí, reconocí ese rechazo que había sentido por mi hermana, y dije, Señor, perdóname, yo no puedo sentir esto. Límpiame, cámbiame, ayúdame, Padre, a abrazar a mi hermana con amor, Padre Santo. Uno tiene que reconocer y de llevarlo a Dios. Si uno no lo lleva a Dios, hermano, no va a ser cambiado, hermano. Y entonces, hermano, cuando yo oré así, el Señor derramó un amor en mi corazón por esa hermana, que a propósito otra vez me la encontré en el mismo momento del saludo y hermana Ishita, una semanita, Dios le bendiga. Fue diferente, hermano. Ahí aprendí a soportarnos en amor unos a otros, hermano. Y así hay tantas experiencias que uno ha vivido, pero lo importante, hermano, que en nuestro corazón tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Pongamos en práctica eso. Los unos a los otros. Hay muchas cosas por hacer los unos por los otros. Hay muchos, hermanos. Y estamos aprendiendo. Y que Dios nos ayude a poder, hermano, aplicar esta palabra. Entonces seremos una iglesia unida. Una iglesia donde fluya el Espíritu de Dios, porque Dios se mueve donde hay amor. Donde hay humildad, donde hay mansedumbre, donde hay paciencia, donde hay perdón, donde los hermanos se soportan. Como Dios nos soporta, así, hermano. Entonces será una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Gloria al Señor, porque Dios es amor. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que esta noche hemos aprendido. A soportarnos unos a otros. A
animarnos unos a otros que hemos estado aprendiendo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, perdónanos si alguna vez, Señor, no hemos podido soportar a nuestros hermanos, sus errores, sus defectos, sus debilidades, Padre. Y hemos juzgado, hemos condenado, hemos menospreciado, hemos subestimado, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a partir de esta noche a que podamos nosotros soportarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso.